Hola, buenos días, bienvenidos al programa de la educación en el departamento de Caldas Aula Abierta, un programa creado y dirigido por Educadores Unidos de Caldas Educal. En este espacio andamos en los temas que le compete al magisterio y vivimos muy de cerca las actividades sociales y sindicales. Mientras tanto, sean todos bienvenidos. Sin precedentes, la situación que viene atravesando la educación en Manizales y el departamento de Caldas, liberación de docentes, traslados inconsultos, jornada laboral excedida, cierre de instituciones educativas, en fin, todo esto se socializó con los medios de comunicación en una rueda de prensa para demostrar y contar las acciones que va a emprender la organización sindical Educal frente a toda esta problemática. Por eso los directivos se dedican todo este programa a hablar de la jornada laboral, cuáles son las directivas, cuáles son los decretos, en fin, aquí se los contamos. Iniciemos con Héctor Fabio Rubio hablando de la reestructuración del sector educativo. Es importante decir varias cosas, sobre todo en algo tan importante como es lo que tiene que ver de la crisis educativa que tenemos hoy. En esto hay que resaltar, sobre todo en el marco de la crisis, es la calidad de la educación. O sea, cómo se están preparando nuestros jóvenes, qué están recibiendo nuestros jóvenes en el marco de la educación pública y privada en este país. Aquí hay varios momentos, podríamos decir, coyunturales, o también los podemos llamar como momentos en los cuales los gobiernos de turno han querido cooptar la educación, sobre todo desconociendo las regionalidades, los saberes propios, para poder entrar a una globalización, y hay que hablar de varios gobiernos, podríamos decir incluso desde cuando se da la apertura económica con Gaviria, los cambios estructurales que se va a dar en el gobierno de Pastrana. Pero reitero que aquí lo que más ha sido afectado es la pérdida de la calidad de la educación. Se han perdido elementos tan importantes como la enseñanza de la historia, enseñanzas que han sido específicas y que, por cierto, muy importantes. Hoy, en el marco y en la coyuntura que nos encontramos, en esa coyuntura política y social que se encuentra el país, se hace muy necesario rescatar muchos elementos. Reiterar que aquí nosotros, los maestros, hemos sido los que más hemos luchado por una calidad de educación, porque tengan las condiciones adecuadas, pero los gobiernos, por darle cumplimiento a políticas exteriores, a la OCDE, al banco, a la banca internacional, pues hemos perdido una identidad y, por cierto, se ve reflejado en la calidad de la educación que nuestros jóvenes están recibiendo hoy. Hay que decir otros elementos también importantes que ya nos involucran los docentes, y es lo que tiene que ver con la prestación del servicio, la pérdida de la identidad incluso del docente de aula, ese docente que siempre ha sido el símbolo y ha sido el referente en el marco de la educación en la sociedad. Nosotros hoy nos encontramos en una lucha fuerte, sobre todo de desprestigio del mismo gobierno, que son quienes han creado las normas, pero que de una u otra manera nosotros hemos venido cumpliendo esas condiciones, hemos tratado de dar las pautas necesarias para poder que nuestros jóvenes reciban la educación de calidad. La jornada educativa es una de las grandes, por cierto, afectadas en el marco de esta educación que ha querido montar este gobierno, que cada gobierno monta una condición distinta, acogiendo las orientaciones del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE. ¿Cuáles son las modificaciones de la jornada laboral antes y después con Hernán Patiño Arias? La expedición del decreto 1850 se convierte en un hito, en un antes y un después, en una frontera. El después es la aplicación a rajatabla de la concepción neoliberal de la educación en términos de lo que es la jornada escolar y la jornada laboral. Un formalismo, un privilegiar los formatos, el diligenciar documentos antes que el quehacer de los educadores. Antes del 1850 teníamos un magisterio que podía comprometerse con sus responsabilidades eminentemente pedagógicas, no solamente desde el punto de vista de trabajar con base en las áreas de formación, las áreas de conocimiento, sino de unos compromisos para
adelantar actividades en las instituciones educativas que fortalecieran los aspectos artísticos, literarios, la danza, el teatro, el deporte. Eso lo cercenó el 1850, que dio lugar, repito, a unos formalismos que van en contravía de lo que es el proceso educativo, un proceso que siempre privilegió el conocimiento y la formación del ser humano. Eso rescató a la escuela, la hizo comprometerse con la comunidad educativa y al maestro como un líder natural de las comunidades, porque tenía el compromiso y tenía el tiempo para poder desempeñar ese tipo de tareas comunitarias y pedagógicas. Los tiempos con el 1850 cambiaron por esas concepciones de un Estado que privilegió los aspectos de recorte, de financiación del sector educativo, y que ha ido en contravía de garantizar realmente el derecho a la educación para la población colombiana en condiciones dignas. Decreto 1850 del 2002, artículos 9 y 11 con Darío López. Bueno, con un saludo muy especial a la audiencia, tengo que responder a su pregunta en el siguiente sentido. El decreto 1850 es el que establece la jornada en los establecimientos educativos y debe de diferenciarse en dos hechos. Una definición que es jornada escolar, que es de los estudiantes, y la jornada laboral de los docentes. El artículo 9 del decreto 1850 establece la jornada laboral de los maestros, que la jornada laboral de los maestros comprende un periodo de 8 horas, de los cuales tienen que ser distribuidos en dos partes. La primera parte es el tiempo de permanencia de los docentes en la institución, que ocupa un total de 6 horas de permanencia. Esas horas de permanencia deben ser dedicados al trabajo con asignación académica y a las actividades complementarias propias de esa actividad. Y las 2 horas restantes pueden ser dentro o fuera de la institución para atender otras actividades que el docente debe desarrollar. Esto puede ser dentro o fuera del aula, como son la calificación de las evaluaciones, la preparación de la tarea académica, la atención a estudiantes, la atención a padres de familia, el desarrollo de proyectos transversales, el desarrollo o la integración con otras actividades afines y que tengan que ver con la actividad educativa, el planeamiento de las clases, la calificación de cuadernos, la atención a padres de familia, un sinnúmero de actividades propias del ejercicio docente, pero que estas son las 2 horas restantes para completar las 8. El rector podrá pedir informes mensuales o bimensuales del desarrollo de estas actividades, en el entendido de que eso hace parte de la jornada laboral. Y el artículo 11 es el que define que el tiempo de permanencia de los docentes en la institución educativa será de 6 horas y que esas 6 horas serán en dedicación exclusiva al trabajo que desarrollan los docentes. En todo caso, dentro de esas 6 horas está incluido el descanso, que se defina como parte de la autonomía al interior de las instituciones educativas, como actividades lúdicas correspondientes en el desarrollo de la jornada de los estudiantes. La Directiva Ministerial 03 de marzo del 2003, en sus numerales 1 y 2, con Luis Alfredo Gómez. Frente al tema de la jornada laboral, es mucho lo que el Gobierno Nacional ha pedido. Dentro de los documentos que soportan los tiempos de permanencia de los maestros en las instituciones educativas,
el gobierno expide el 26 de marzo del 2003 la Directiva Ministerial 03, una directiva ministerial que es enviada a todos los secretarios de educación de las entidades territoriales, en el entendido que da las orientaciones para la aplicación del decreto 1850 del 2002. En este orden de ideas, esa directiva ministerial en el punto 1 establece los tiempos de jornada laboral para los docentes en las instituciones educativas y claramente define que son tiempos dedicados a las actividades académicas y actividades escolares, en un mínimo de 30 horas a la semana, es decir, 6 horas semanales en el cumplimiento de todas las actividades curriculares. En el numeral número 2, el Gobierno Nacional en esta directiva ministerial, a través del Ministerio de Educación, define que el tiempo restante, o sea, las 2 horas que llamamos actividades extracurriculares, están dedicadas para cumplir actividades precisamente del desarrollo del PI. Manifiesta con toda claridad que es ocasional, no es permanente ni continuo, es ocasional, que el rector puede citar a los maestros a cumplir esas 2 horas de jornada escolar complementaria o extracurricular al interior de las instituciones educativas, siempre y cuando estas actividades sean para temas de integración con la comunidad educativa. No son propias de la asignación académica. En ese orden de ideas, son para poder fortalecer el PI. Atención a actividades especiales de carácter cultural o de carácter recreativo. En este orden de ideas resumo el punto 1 y 2 de esta directiva ministerial. Tiempo de permanencia, 30 horas, y 2, que esas otras 2 son en casa y esporádicamente, ocasionalmente, para cumplir actividades de integración con las comunidades educativas. De la directiva ministerial del 26 de marzo del 2003, los numerales 3, 5 y 6 con Víctor Hugo Acosta. Vamos a hablar un poco sobre la Directiva Ministerial 03 de 2003, que aclara muchos de los puntos que son polémica al interior de las instituciones educativas. Vamos a hablar del primero. Hay una discusión grande entre si son horas efectivas de 60 minutos o periodos de clase. Está absolutamente claro que cuando se habla de horas efectivas, estamos hablando es de la medida de tiempo para calcular el número de permanencia dentro de las instituciones educativas, pero que realmente la responsabilidad de los rectores es asignar periodos de clase, y esos periodos de clase, como está planteado en la Directiva Ministerial 03, aclarándolo del 1850, no necesariamente son de 60 minutos, pueden ser con un tiempo inferior a este, siempre y cuando no excedan las 6 horas de permanencia de los docentes al interior de las instituciones educativas. Además de ese aspecto que es muy importante para dilucidar esa discusión, también hay otro para acabar de aclarar. Es que dentro de las 6 horas de permanencia de los docentes dentro de las instituciones educativas, como indica el numeral 5 de la directiva ministerial y como también lo aclaran otras directivas ministeriales, debe estar incluido el descanso o recreo pedagógico, es decir, 6 horas incluido el descanso pedagógico. En conclusión, lo que se deben asignar son periodos de clase y para eso es autónomo el rector. Y estos no deben ser de 60 minutos, como muchas personas lo dicen. Deben ser de una duración inferior que permita que dentro de las 6 horas de permanencia esté incluido el descanso pedagógico de los estudiantes. La Directiva Ministerial número 16 del 12 de junio del 2013 en sus numerales 3 y 4 con Iván Andrés Rodríguez Regifo.
Continuando con esta explicación que estamos desarrollando de la jornada laboral, pasamos a ver la directiva ministerial del 2013, directiva ministerial número 16. En esta encontramos que dentro de la jornada laboral del docente está tipificado que son 30 horas de jornada laboral semanal. En ese sentido, podemos comprender que los docentes deben tener 6 horas de permanencia en la institución educativa, 6 horas incluido el descanso. Para los docentes de secundaria son 22 horas de clases efectivas. Para los docentes de primaria, 25 horas de clases efectivas y en preescolar 20 horas. Así es como está diseñada la orientación desde la directiva ministerial número 16 del 2013. Asimismo, la directiva ministerial 16 en su capítulo 4 indica cómo se desarrollan los permisos para los docentes, enmarcados en el decreto 1278 y 2277 y 804 para educadores. Todos los docentes tienen permiso hasta 3 días, continuos o discontinuos, solicitados al rector. Dicho permiso debe solicitarse de manera escrita y concederse también de esa misma manera, por escrito. Dichos permisos pueden solicitarse en el marco de la objetividad, de la imparcialidad y de la solidaridad. No necesariamente, lo dice la directiva ministerial 16, se debe dejar una persona encargada, un docente encargado por este permiso. Ya el directivo docente deberá buscar su estrategia pedagógica para suplir esta situación en cada institución educativa. La directiva ministerial 10 del 16 de junio del 2009 con Teresa Zúñiga. Directiva 10 del 16 de junio del 2009. Esta directiva ministerial establece el tiempo de permanencia de los docentes en las instituciones educativas. Los rectores al comienzo de año, previo concepto emitido por el Consejo Directivo, deberán establecer la jornada académica teniendo en cuenta las características propias de la región, el uso adecuado de las instalaciones y los parámetros normativos. Esta directiva entonces establece que la permanencia de los docentes de básica, secundaria y media académica debe ser de 30 horas, incluido el descanso, y 22 horas, pero la directiva 03 del 2002 establece que son 22 periodos de asignación académica. También establece la relación técnica. Docentes de básica secundaria es de 1.36 y para los docentes de media técnica es de 1.7. Por eso invitamos a los rectores y a los entes territoriales a aplicar la normatividad de acuerdo al decreto 1850 que establece la jornada escolar y la jornada laboral. Decreto 3020 del 2002 en su artículo 11 con María Desi Trejos. El decreto 3020 del 10 de diciembre del 2002, actualizado el 7 de febrero del 2019, por el cual se establecen los criterios y procedimientos para organizar las plantas de personal docente y administrativo del Servicio Educativo Estatal que prestan las entidades territoriales. En el artículo 11, donde dice que los alumnos por docentes, la ubicación del personal docente se tendrá como referencia que el número promedio de alumnos por docente en la entidad territorial será como mínimo 32 en la zona urbana y 22 en la zona rural. En preescolar y básica primaria, un docente por grupo, y en educación básica secundaria y media académica, 1.36, educación media técnica 1.7. Para fijar la planta de personal de los establecimientos educativos que atienden estudiantes con necesidades educativas especiales o que cuenten con innovaciones y modelos educativos aprobados por el Ministerio de Educación Nacional o con los programas de etnoeducación,
La entidad territorial atenderá los criterios y parámetros establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. Por eso, para nuestra organización gremial Educal, el centro de nuestra atención es, en primer lugar, la estabilidad de la planta de personal. Puestos en una balanza, la estabilidad frente a los temas, pesa más la planta de personal y esto nos obliga a actuar con prudencia y sin precipitaciones. Sin la planta de personal no se garantiza calidad del servicio educativo, ni proyectos individuales de capacitación de los docentes, ni la seguridad de proyectos de vida del docente. Se pierde la tradición, la identidad y la pertenencia. Las normas técnicas colombianas 4595 de 1999 con Gloria Nelfi Salazar. Las normas técnicas de calidad NTC 4595 tienen como objeto establecer requisitos para el planeamiento y diseño físico-espacial de las instalaciones escolares, orientado a mejorar la calidad del servicio educativo. Esta poética del espacio, que es el libro del filósofo francés Gaston Bachelard, una ciencia que él mismo bautizó topofilia, puede servir de marco teórico magnífico al compendio de estas normas técnicas. Para un niño o adolescente colombiano que pasa en su escuela-colegio 6 o 7 horas diarias de su día, los recintos escolares y los elementos que lo ocupan son el cofre donde se forja la memoria de su alma durante los lustros más maleables de su vida. Que esta memoria sea dulce o aciaga, que sea propicia para una sana convivencia y para unos ambientes gratificantes, dependen en apreciable medida del alojamiento que encuentren en estos rincones y objetos de ladrillo, de madera y de sueños que es la escuela. La NTC 4595 de 1999 abarca instalaciones y ambientes, colegios, las aulas, los laboratorios, los espacios recreativos, las salas de sistemas, los restaurantes. Esta norma acoge en el tema educativo las disposiciones de la Ley General de Educación 115 de 1994 y en el tema de arquitectura y medio ambiente construido la accesibilidad, la seguridad y comodidad desde la perspectiva de sostenibilidad ambiental. Las áreas para ambientes tipo A que están en la norma, que son para aulas, para el trabajo individual, en pequeños grupos y en grupos hasta de 50 estudiantes, está determinada así. Para jardín y transición, en el número de estudiantes máximos entre 20 y 30, el área en metros cuadrados que debe ocupar un estudiante es de 2 metros. Para básica y media, con un máximo de 40 estudiantes, que no debe ser nuestro caso porque el 30-20 habla de 32 en zona urbana y 22 en zona rural, debe ser un área de metros cuadrados de 1,65 a 1,75 metros cuadrados. Las normas técnicas de calidad del ICONTED se convierten en una valiosa herramienta para derrotar el hacinamiento en las aulas, para defender la planta docente y para defender la calidad de la educación. La tarea del magisterio es medir las áreas de las aulas y adoptar las normas técnicas del ICONTED que rigen la educación pública. Efectos y estadísticas de la aplicación del hacinamiento con Juan Carlos Martínez Gil. De manera acertada y efectiva, la Junta Directiva Educal ha decidido abordar a partir de esta semana y los días que vienen un tema tan importante como es lo de la jornada laboral, escolar, las relaciones técnicas y los efectos negativos y adversos que tiene en la calidad de la educación pública este tipo de políticas. Queda claro igualmente, con todas las intervenciones de mis compañeros de Junta, que existen unos criterios de legalidad que hoy son desconocidos por las administraciones tanto de Manizales como del departamento de Caldas. Queremos poner en contexto a la comunidad educativa para que ellos
ustedes que nos escuchan, se apropien de estos conceptos. Es obvio que el hacinamiento en el aula de clase por grupos afecta notoriamente la calidad de la educación. Para un docente es supremamente complicado controlar un grupo de 40, 50 y hasta 60 como los hemos tenido. Es también una falta de gestión desde las administraciones del sector educativo el no ir a las comunidades y representar los derechos de la comunidad. Nos queda muy claro que aquí hay una postura de la Secretaría de Educación contraria a lo que plantean las comunidades educativas. Mientras que para la comunidad educativa lo importante es la relación técnica, tal como la impone el Ministerio de Educación, siendo incapaces de defender la planta física, para las comunidades educativas lo que realmente importa es una calidad en la educación, que se den garantías de acceso, de continuidad y que se acabe con la precarización de esa educación. Nosotros desde Educal estaremos dispuestos a organizar las comunidades y acompañarlas para que el componente de la educación sea de calidad y no nugatoria del derecho como viene ocurriendo hasta ahora. Feliz día para todos y una feliz semana. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Dos, para finalizar, seguimos haciendo el llamado a la Secretaría de Educación del departamento para que le resuelva rápidamente la situación a los docentes de la institución educativa Llano Grande en zona rural de Neira. Esta fue la situación que vivieron esta semana. Igualmente hacemos el llamado a la Secretaría de Educación de Manizales para que resuelva rápidamente la problemática en la normal superior de esta ciudad, porque comenzaron liberando docentes a principio de año y hoy hacen falta los docentes, la comunidad los reclama. Recuerden que tenemos redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, también un correo electrónico educal@une.net.co. Recuerden compartir sus experiencias grabando con el celular de forma horizontal. Mientras tanto, feliz comienzo de semana. Tiempo de cambiar.